Te voy a contar un secreto. De joven yo era un padecedor crónico de estreñimiento severo, de ese estreñimiento que sabemos tú y yo que dura días y días y días, incluso a veces hasta semanas. Y lo probaba todo. Y el problema no es que los remedios caseros no funcionasen, es que muchas veces tengo observado que los remedios caseros no se explican adecuadamente. Por eso en este vídeo vamos a dar un repaso a los 13 remedios caseros que funcionan de verdad para el estreñimiento, haciendo una crítica constructiva. Por ejemplo, en el caso de la fibra, te voy a explicar que la fibra viene muy bien para el estreñimiento, pero no toda la fibra. Es exactamente un tipo en concreto de fibra la que va a funcionar. Pues así lo iremos repasando con los diferentes remedios caseros. Y de verdad, al final te garantizo que conseguirás acabar con el dichoso problema. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí te lo cuento. El primer remedio casero altamente efectivo para combatir el estreñimiento crónico es beber agua. Y es completamente cierto, beber agua viene muy bien para aliviar el estreñimiento. ¿Por qué? Porque al estar hidratado nuestro organismo hace que el contenido del tubo intestinal también se hidrate y que esos cuerpos llamados cecolitos, piedras de caca para que nos entendamos, tiendan a hidratarse también, con lo cual se favorece el tránsito intestinal. Ahora bien, y esto es importante, hay algunos tipos de agua que son algo más efectivos que otros. Y esto es completamente cierto. Es más eficaz tomarse agua con gas que simplemente agua. Y lo que nunca debes tomar es agua carbonatada. Las famosas refrescos con gas, etcétera, esto olvídate. Y sobre todo, y es también muy importante porque hay personas que no les va a funcionar lo de beber el agua, es que si padeces un síndrome de intestino irritable, el famoso SII, en ningún caso debes beber agua con gas, porque se va a agravar el problema que tengas de irritación intestinal. Y el volumen de agua a ingerir diariamente para conseguir este efecto contra el estreñimiento estaría en no menos de 2 litros diarios. Ya sé que a veces no apetece, que hace frío y que no tenemos tanta sed. Aunque no tenga sed, para tratar el estreñimiento hay que beber. Piensa que el agua puede aliviar hasta en un 75% los síntomas de estreñimiento y no me negarás que eso ya es una gran ventaja. El segundo gran remedio casero, que no cuesta absolutamente nada, es hacer ejercicio. Y esto parte de una base muy sencilla. Se trata de que mediante el movimiento tu cuerpo haga que el intestino a la vez se vaya moviendo, el peristaltismo del intestino se active, lo que provoca una serie de oleadas en las paredes del intestino que va zigzagueando y facilitando la expulsión del contenido que tengas ahí almacenado en ese estreñimiento crónico severo. Pero ahora viene la pregunta del millón: ¿qué tipo de ejercicio? Porque no todos los ejercicios van a servir. A mí que una persona haga natación, evidentemente es un ejercicio fantástico, que viene muy bien, pero que no hace nada frente al estreñimiento. Y hay personas que dicen, no, yo todos los días nado no sé cuántas horas y no noto nada. Pero es que es normal. El ejercicio de la natación es un ejercicio que, como sabéis, se practica en horizontal, donde tus extremidades, cuando se mueven, piernas y brazos, no ejercitan ningún tipo de acción sobre la zona abdominal. Es más, básicamente tu zona abdominal descansa sobre un colchón de agua. Por lo tanto, no va a tener ese efecto que deseas. En cambio, correr ligeramente o andar a paso muy ligero, favoreciendo que con cada zancada, en esos golpes que dan nuestras extremidades sobre el suelo, se active el movimiento de todo lo que es el área digestiva, pues sí que te puede ayudar y te ayuda muy, muy fácilmente.
y sobre todo, y muy importante, que esto muchas personas lo olvidan, cuando estés haciendo ejercicio te vas a deshidratar. Es normal, esto es lógico, porque transpiras. Por lo tanto, si haces un ejercicio, aunque sea ligero, lleva siempre contigo una botella de agua, porque si no te vas hidratando, lo que va a hacer siempre el ejercicio es empeorar, sí, empeorar el cuadro de estreñimiento, básicamente por la deshidratación que vamos a generar practicando lo que estés haciendo de correr, andar, lo que sea. Sí. Otro remedio casero muy efectivo es beber café. Café especialmente con cafeína. Es cierto que en algunas personas el café descafeinado tiene también ese efecto, pero es ínfimo en comparación con el café cafeinado, con el café que tiene en su composición todavía el 100% de la cafeína original. Y esto es importante, tomar café, especialmente en ayunas, primer café de la mañana. Aquí en España, hago un pequeño KitKat, tenemos un refrán que dice café, cigarro y muñequito de barro. El saber popular es así. Si te lo tomas en ayuna a primera hora de la mañana, esa cafeína estimula las terminaciones nerviosas de la pared intestinal. Y es aquí cuando de verdad el café te va a ayudar a evacuar, a hacer que iba a decir ese zurullo, ese cecolito se elimine mucho más fácilmente. Un remedio muy eficaz para combatir el estreñimiento severo son las infusiones de una planta conocida como alexandrina. La alexandrina la conoceréis seguramente de forma más popular con el nombre de senna. Los tés de senna funcionan excepcionalmente bien para combatir el estreñimiento crónico o severo. Y de hecho, es uno de los pocos laxantes naturales como remedio casero reconocido así por la FDA americana, la agencia que controla todo el tema de la alimentación en los Estados Unidos, una de las mejores agencias a nivel mundial para el control de la sanidad y de la calidad de los alimentos. Eso sí, cuidado con el senna, que aquí viene la segunda parte de la historia, y es que no se puede utilizar de forma continuada. Si lo utilizas sin un control médico durante más de semana y media, más o menos, el producto puede o no funcionar o incluso llegar a generarnos el efecto contrario. Y sobre todo, y muy importante, para mujeres gestantes o para mujeres que estén dando de mamar a su criatura, en absoluto va a ser un laxante recomendado. Hablemos ahora de la fibra. Seguramente todos habéis oído hablar de los grandes beneficios que conlleva para nuestra salud incorporar fibra en la alimentación, sobre todo para el tratamiento del estreñimiento. Pero recientes estudios avalan y demuestran que, primero, no todos los tipos de fibra son adecuados para tratar el estreñimiento y que incluso algunos tipos de fibra podrían agravar este estreñimiento. Por eso es importante que sepáis que de entrada dividimos a los tipos de fibra en dos grandes grupos: las fibras no solubles y las fibras solubles. Entre las no solubles tenemos el salvado de trigo, las verduras, los granos enteros, etc. Estas fibras lo que hacen es añadir volumen al contenido intestinal, es decir, que las heces tengan una volumetría mayor y que al tener una mayor volumetría pues se favorezca el tránsito. Pero en ocasiones, como os digo, pueden agravar el cuadro de estreñimiento. Esto hay que reconocerlo. Y luego tenemos las fibras solubles. Entre las fibras solubles destacan, por ejemplo, el salvado de avena, la cebada, las nueces, las semillas, los frijoles, las lentejas, los guisantes, algunos tipos de frutas y verduras, etc. Estas fibras lo que hacen es generar en el contenido intestinal como una especie de gel, una especie de moco, de sustancia mucilaginosa que favorece el tránsito intestinal. Pero vamos a ir un poco más allá, porque dentro de estas fibras solubles
las más eficaces, las que de verdad funcionan de maravilla para arreglarnos el problema del estreñimiento, son las fibras solubles no fermentables, es decir, aquellas que, como su nombre indica, no van a sufrir ningún cambio o fermentación a nivel del intestino. Y entre ellas, la más común, la más frecuente y sin duda para mí la más eficaz es el Psyllium. Aquí abajo en la descripción os dejaremos algún complemento a base de Psyllium. En el mercado hay 400.000. Aquí os dejamos un enlace del Amazon que si nos compráis a nosotros nos echáis una mano, pero oye, que esto venden en cualquier lado y tampoco vale dinero, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que sin duda alguna es la más eficaz. Y luego también es muy importante, con independencia del tipo de fibra, que sepáis la cantidad máxima de fibra que debéis tomar al día, porque si nos excedemos podemos conseguir el efecto contrario al deseado. Y la cantidad recomendada de fibra de forma diaria no debería exceder en ningún caso los 25 gramos diarios en el caso de las mujeres y los 38 gramos en el caso de los hombres. Esto es fundamental que lo asumáis, que os lo dejéis grabado para siempre, para no excederos. No vais a conseguir más efecto, más eficacia para tratar el estreñimiento tomándoos más fibra, sino que más bien podéis conseguir el efecto indeseado, es decir, que el problema se os agrave. Luego también para el tratamiento del estreñimiento funciona muy bien los probióticos, los alimentos probióticos. ¿Qué es un probiótico? Pues un probiótico no es más que un alimento que lleva en su composición bacterias o esporas de bacterias, que esto también es muy interesante, que cuando llegan al intestino crecen y se multiplican generando en su metabolismo ácidos grasos que pueden estimular de manera mecánica y de manera química también los movimientos de la pared del intestino, haciendo que volvamos a tener un movimiento peristáltico en forma de ola que favorezca la salida de heces hacia el exterior. ¿Qué alimentos probióticos son los más recomendados y que funcionan francamente muy bien? Pues por ejemplo, los yogures, estos funcionan básicamente todos bien, el griego, el natural, etcétera, lógicamente mucho mejor si no va azucarado, porque quieras que no, el azúcar en exceso es un agente inflamatorio. El kimchi es un probiótico que también funciona de maravilla, y la col fermentada, esto que se ha puesto últimamente tan de moda, las coles tipo el chucrú que toman los alemanes, pues coles de este tipo funcionan francamente bien, porque ya os digo, llevan un poco de fibra, favorecen por su volumen el tránsito intestinal y además llevan una cantidad importante de bacterias beneficiosas para aliviarnos todo lo que es el estreñimiento, la constipación. Otro remedio que funciona muy bien es el glucomanano. El glucomanano es un tipo de fibra que se extrae de las raíces del konjac, un tipo de raíz que es rica en este tipo de fibra soluble y que una vez lo tomamos es un producto que capta agua, que forma un mucílago, que forma un moco. Es un tipo de fibra soluble muy eficaz y que hoy en día tiene un precio muy interesante. Se venden por muy poco precio, la verdad. Cápsulas de glucomanano te venden en cualquier supermercado, en cualquier herbolario y demás. Incluso aquí os pondremos en la descripción alguna. Pero ya te digo, es lo más práctico para llevar en el bolso o en la cartera y demás y tomar la dosificación que el fabricante te indique en cada caso. Es muy importante también, si sospecháis que padecéis de un síndrome de intestino irritable, que evitéis en lo posible, y esto no es un remedio, es más un consejo, los alimentos ricos en FODMAP. Los FODMAP son un tipo de oligosacáridos que favorecen o estimulan o hacen que sea más fácil, por decirlo de alguna manera, la aparición de un estreñimiento. También funciona francamente bien el uso del citrato de magnesio. Lo comentamos aquí, aunque sea un producto que se vende tradicionalmente en farmacia, porque es un laxante, para mí prácticamente ya natural, de tipo osmótico, es decir, que hace
atraer agua a la luz del intestino, favoreciendo que pasemos de ir tan estreñidos a que vayamos más sueltos. ¿Por qué? Porque en el intestino va a haber mucho volumen de agua y esto se consigue tomando este tipo de sal. Es un laxante, como os digo, de tipo osmótico. Luego tenemos también los alimentos prebióticos. Con esto de los prebióticos y los probióticos la gente se hace un poco de lío. Cuando hablamos de probiótico nos referimos a alimentos que llevan la bacteria viva, como el yogur, o esporas de la bacteria. Las esporas son como, digamos, los huevos que pone una bacteria. En cambio, un alimento prebiótico no lleva ningún tipo de bacteria. Simplemente lleva una serie de sustancias que lo que hace es que las bacterias beneficiosas que puedan haber en el intestino se alimenten de esas sustancias y crezcan mucho más rápido. Digamos que un alimento prebiótico es un alimento específico para nuestras propias bacterias que ya tenemos en el intestino y que activando este tipo de bacterias el estreñimiento se irá poco a poco pasando. ¿Qué tipos de alimentos pueden ser alimentos prebióticos? Por ejemplo, la achicoria, el ajo, las cebollas, las bananas, los puerros, los garbanzos. Y uno que funciona desde mi punto de vista muy bien son las conocidas como alcachofas de Jerusalén. Estos alimentos no hace falta que hagas nada más, simplemente comiéndolos vas a estar nutriendo a tus propias bacterias intestinales. Luego tenemos las ciruelas pasas. Las ciruelas pasas son muy interesantes para combatir el estreñimiento básicamente por dos razones. La primera porque tienen bastante fibra, una fibra muy óptima para tratar el estreñimiento, pero al mismo tiempo tienen también un alcohol, el sorbitol, que es un excelente laxante. El problema es que tienen también como problema, cosa que no es muy positiva, que las ciruelas son ricas en FODMAP, que lo comentábamos antes, en esos oligosacáridos que si eres una persona que está padeciendo un síndrome de intestino irritable, pues no te va a funcionar prácticamente, no es recomendable e incluso podría agravar tu problema de intestino irritable. Por lo tanto, ciruelas sí, muy buenas sí, pero si tienes intestino irritable no es lo más indicado. ¿Y qué cantidad debemos tomar? Pues estamos hablando sobre unos 50 gramos diarios. No es bueno excederse, volvemos a decir, la fibra y el sorbitol deben tomarse en su justa medida. 50 gramos vienen a ser unas 7 ciruelas diarias y con eso basta y sobra. Si no se consigue el efecto, habrá que ir a tomar algún tipo de medicación y ya está, lo sentimos, no te habrá funcionado el remedio, habrá que probar alguno de los remedios anteriores. Y por último, y especialmente si eres una persona intolerante a la lactosa, no tomes productos lácteos, aunque sean probióticos como el yogur, evítalos, porque en las personas con intolerancia a la lactosa de la leche, por ejemplo, te va a inducir a un estreñimiento todavía mayor, todavía mucho más grave. Y ya estaremos de acuerdo que no es algo que te pueda interesar. Y por último, y antes de despedirme, si estáis padeciendo un problema de estreñimiento severo, casi con toda seguridad tendréis al mismo tiempo un problema de gases especialmente malolientes, muy olorosos. Aquí en este vídeo os explico cómo podéis solucionar el problema de los gases olorosos, tengan o no tengan que ver con el estreñimiento que hemos hablado en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.